En esta noche nos adentramos en una historia que te pondrá la piel de gallina, una historia de terror real y escalofriante, de esas que te hacen dudar de la realidad. Esta historia nos llega desde las sombras, desde un pasado que se niega a ser olvidado. Prepárate para escuchar la historia de un hombre que se enfrentó a un secreto familiar que lo ha perseguido desde la infancia. Un secreto que lo llevó a un mundo de sombras, de pesadillas y de entidades que no deberían existir. Una historia que te dejará sin aliento y que te hará mirar con recelo a tus propios recuerdos. Prepárate para vivir una experiencia que te hará dudar de todo lo que creías saber. Prepárate para enfrentarte a la oscuridad y al relato de "Mi abuela vendió mi alma al diablo". En muchas ocasiones resulta complicado si el que llamamos hogar está lleno de malas energías y de discusiones como pasó en el mío. Hace 15 años, era normal que los vecinos escucharan los gritos que provenían de mi casa cada que llegaban mis tíos, pues peleaban con mis padres por la enorme herencia que había dejado la abuela. Nadie se explicaba cómo una mujer que en el pasado no tenía ni para comer, de repente haya tenido una enorme fortuna, aunque ésta parecía estar acompañada de desgracia hasta después de su muerte. ¿Quién diría que la misma caminaría de la mano conmigo también? Describiría mi vida como una película de terror, pues desde que era muy pequeño, la relación tóxica de mis padres me hizo crecer con muchos traumas y fantasmas que me acompañan hasta el día de hoy. Mi mamá me cuenta que cuando tenía apenas 5 meses, me tenía en sus brazos en la vieja mecedora de madera mientras esperaba que llegara mi padre del trabajo. Ella estaba muy cansada, pues casi era la medianoche y los ojos se le cerraban involuntariamente hasta que no aguantó más y se quedó dormida. Despertó cuando escuchó el sonido de la puerta. Era mi padre quien la saludó sin ganas. Mi madre no respondió y al notar que yo no estaba en sus brazos, soltó un grito y comenzó a buscar por todos lados. Llamó a la abuela, quien la regañó diciéndole que 1000 veces le había dicho que pusiera tijeras bajo la almohada en forma de cruz para que las brujas no se acercaran, y que ahora debía rezar el Padre Nuestro al revés para que le regresaran a su bebé, y así lo hizo. Después de rezar mientras lloraba inconsolablemente, escuchó mi llanto afuera y le pidió a mi padre que fuera a ver. A mí me encontraron en el techo totalmente descubierto y con rasguños en el abdomen. Pero esto fue solo el comienzo. Después de 6 años de aquel suceso que obviamente no recuerdo, vinieron muchas peleas en casa. La energía en mi casa era triste, o al menos así lo sentía a esa edad. Todo fue peor cuando empecé a tener esos horribles sueños cada noche. Soñaba con personas sin rostro que venían por mí, y a veces con ancianas vestidas de negro que hundían sus sucias uñas en mi piel. Pero lo más extraño es que mi abuela era una de ellas. Además, cuando mi habitación se quedaba en absoluto silencio, podía escuchar cómo alguien abría la puerta, mientras tapaba mi cara completamente con la cobija. Se escuchaban pasos yendo hacia la cama, primero muy lento y después como si corrieran rápidamente hasta llegar al borde. En ese punto podía sentir la respiración de algo o alguien cerca de mi cara cubierta por la cobija, y de pronto susurros que nunca lograba entender. Cuando me destapaba lentamente, no había nadie. Y después de unos minutos, gritaba con todas mis fuerzas y sentía que el corazón se salía de mi pecho. Mis padres llegaban y trataban de calmarme. Era un proceso largo, pero al final podía dormir entre ellos y sentirme seguro. De repente las pesadillas y las visitas nocturnas pararon, pero los gritos en casa no. Como dicen,
Siempre es mejor algo que a nada. Y así fue por muchos años, hasta que un día antes de mi cumpleaños número 17, mis padres habían salido a ver a los abuelos y regresarían hasta el día siguiente, así que me quedé solo en casa. El día estuvo tranquilo, pero en cuanto llegó la noche, todo se empezó a tornar extraño. Decidí ir a la tienda de conveniencia que estaba a unas cuadras de la casa a comprar algo para ver una película. Salí y mientras caminaba noté que las luces se veían más tenues de lo normal y el ambiente se sentía extraño. Seguí caminando y cuando llegué a la tienda estaban a punto de cerrar, así que compré lo que necesitaba y salí rápido. Caminé sin prisa por la calle que extrañamente se veía más larga y oscura. No había nadie afuera y varias casas ya tenían las luces apagadas. De pronto escuché unos murmullos atrás de mí. Volteé sigilosamente y pude ver a dos ancianas que iban tomadas del brazo. Al verlas sentí una punzada en el corazón, como un presentimiento de que algo no iba bien. Aún faltaba un poco para llegar a casa, así que traté de no darle importancia, aunque no podía dejar de pensar en qué hacían dos mujeres mayores a esas horas caminando como si fuera mediodía. Sentí cómo mi corazón latía con prisa cuando escuché cómo esas ancianas empezaron a caminar más rápido. Podía notar cómo sus pisadas se hacían más fuertes y cómo se acercaban más y más. Parecía que corrían, pero ¿cómo era posible que un par de viejitas fueran tan rápido, cuando unos minutos antes caminaban lentamente aún lejos de mí? El ambiente se sentía pesado, y todo se veía cada vez más oscuro. Unas gotas de sudor cayeron de mi frente cuando escuché a las señoras apenas a 1 metro de mí murmurando mi nombre. Volteé por inercia y el corazón casi salió de mi pecho cuando me di cuenta de que estaba completamente solo. Corrí la última cuadra que me faltaba para llegar a casa. Entré y me senté. Tomé agua y traté de calmarme, pues mis manos temblaban involuntariamente. Quizá todo había sido un juego de mi imaginación, pero descarté esa idea más tarde. Decidí calmarme. Me lavé la cara y puse la película. Aunque traté de poner atención y distraerme, no dejaba de pensar en el rostro de aquellas mujeres y en lo claro que las había escuchado decir mi nombre. Más tarde fui a la cama. Mi madre me había llamado unos minutos antes, pero no le conté nada, pues no quería preocuparla. Mientras intentaba dormir, comencé a sentir de nuevo esa mala vibra y un miedo irracional. Mis músculos se contraían sin querer y escalofríos recorrían cada parte de mi cuerpo. De repente escuché a alguien tocar mi ventana. Abrí los ojos como platos y quise convencerme de que no había sido nada. Pero bastaron unos segundos para que ese sonido se hiciera presente nuevamente. Mi padre siempre decía que los verdaderos hombres nunca tenían miedo y que nunca lloraban. Pero esa noche no pude cumplir ninguna de esas reglas cuando volví a escuchar murmullos y risas detrás del vidrio. Y después nuevamente volví a escuchar mi nombre. Estaba en el 2.º piso. Así que era imposible que eso fuera normal. No supe en qué momento entre lágrimas, miedo y oraciones me quedé dormido. Desperté cuando llegaron mis padres y me llamaron para desayunar. Aún recuerdo pensar que lo de la noche anterior había sido un sueño, aunque en el fondo sabía que no era así. No le conté nada a nadie. Pero las noches siguientes tuve muchas pesadillas, una más horrible que la otra. En varias recuerdo haber soñado en aquellas ancianas y en cómo succionaban mi sangre y se reían de mí. Después de varios meses pude dormir más tranquilo y no sucedió nada raro.
El cumpleaños de mi padre de ese año fue un domingo y todos llegaron a festejar. Mis tíos compraron pastel y adornaron con globos. También llevaron alcohol, que al final no fue buena idea, porque terminaron peleando como siempre. También fue la abuela, con quien me refugié en ese momento. Era una mujer muy fuerte y a pesar de su edad muy bella. Cuando me veía constantemente estaba abrazándome, y aunque su sonrisa me parecía burlona y algo extraña, siempre era un gusto verla. Cuando mis padres peleaban, algo que era muy seguido, la llamaba y nunca dudaba en consolarme y darme algún consejo. Aquel día me regaló un collar con un dije muy bonito, que desde ese entonces usaba siempre. Le conté acerca de los sucesos de los meses anteriores y mientras todos peleaban en el patio me llevó a la cocina. Sacó unas hierbas de su bolsa del mandado y comenzó a limpiarme con ellas mientras decía unas palabras en un idioma desconocido. Sentí miedo cuando por un momento su mirada se perdió en la nada, como si estuviera en otro mundo. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro y repitió mi nombre varias veces sin parar, hasta que toqué su hombro y reaccionó confundida. Me dijo que tenía que irse porque ya era muy tarde. Lo dijo en un tono normal, como si no hubiera pasado nada. Años más tarde salió a la luz la oscura verdad. Mis padres finalmente se divorciaron. Fue un proceso difícil a pesar de que ya tenía 22 años. La abuela marcaba cada semana para hablar conmigo y consolarme. Había tenido pesadillas de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Mi vida fue en declive cuando mi madre me dio la mala noticia de que la abuela había fallecido. No podía entender cómo era posible, si apenas la noche anterior habíamos hablado por horas y sonaba muy bien. Mi padre me dijo que fue por un paro cardíaco. Mis tíos lloraban, pero no se veían muy tristes y menos cuando los vi en la cocina riendo y dándose palmaditas en el hombro. Solo estuve un rato en el velorio porque ciertamente fue muy raro. Había muchas personas raras ahí y todo se sentía pesado. El velorio más daba miedo en lugar de tristeza. Fui a mi cuarto y me puse a llorar bajo las sábanas. Me di cuenta que mi única confidente yacía en aquel féretro inerte y que jamás la volvería a ver. Pero me equivoqué. Pasado unos días, papá llevó un par de cajas con cosas de la abuela que quería conservar. Me emocioné porque sabía que ahí podría encontrar algo que se quedaría siempre conmigo para recordarla. Al llegar la tarde, cuando se habían marchado a arreglar lo del panteón, me puse a buscar. Abrí las cajas. La primera solo tenía cuadros pequeños que se podían colgar en la cocina. Continué con la otra y ahí encontré pequeños muñequitos de cerámica que ella misma había pintado. Los miré y pensé en quedarme uno y ponerlo en la mesa de noche. Lo puse a un lado y continué. Me di cuenta de que en el fondo había un pequeño baúl de madera con cerradura. Era muy bonito y sinceramente me dio curiosidad. Busqué las llaves que había dejado papá en la mesa. Probé con todas y por fin pude abrirla. En ese momento un frío profundo invadió la casa, pero como siempre pensé que no era nada. Me senté en el sofá y lo puse a un lado. Dentro habían fotos y papeles viejos que saqué uno por uno para verlos. Me sentía feliz porque sabía que las manos de mi abuela habían estado ahí. Agarré una fotografía y la nostalgia invadió mi ser al ver a mi abuela de joven en traje de baño y el mar de Veracruz atrás de ella. Mis manos la llevaron a mi corazón y después la aparté. Seguí con un papel
que se veía muy viejo y manchado de café. Tenía algo escrito en otro idioma y muchos símbolos extraños. El siguiente citaba algo que se podía leer perfectamente. Decía: sé que la decisión que tomé fue la mejor. Odio ser pobre, siempre lo he odiado. Odio no tener lo que quiero, no poder vestirme como quiero y vivir en este asqueroso lugar. Así que no me arrepiento de entregar al primer varón de la segunda generación de mi familia a mi señor, a cambio de una enorme fortuna, y no ser pobre nunca más. Me quedé pensando en qué significaba. ¿Se refería a Dios? Supuse que sí, pues era muy católica, pero no tenía sentido. Continué sacando más fotografías que eran bastante normales de ella con sus amigas. Todas eran en blanco y negro. Mi piel se heló cuando empecé a ver las últimas fotos. Se veían símbolos extraños dibujados en el piso, pentagramas, dibujos de cabras y seres con cuernos, así como animales muertos y mi abuela llena de lo que parecía ser la sangre de los mismos, y un papel con mi nombre escrito por todos lados. Pero lo que me hizo querer vomitar fue la última foto y la carta del final. La carta tenía escrito lo siguiente: nos da mucho gusto que por fin hayas tomado la mejor decisión. Te prometemos que no te vas a arrepentir, pues nuestro señor Satanás te dará todo lo que pidas a cambio del alma de tu primer nieto varón. Recuerda llevar todo lo que te pedimos para el primer ritual. Tu miedo de seguir en la pobreza desaparecerá. Cuando acabé de leer eso, solo me puse a pensar en todo lo que había sufrido con los años, y ahora podía ver claramente el porqué. La última foto era a color, y se podía ver a mi abuela sonriendo de oreja a oreja con las mismas ancianas que había visto hace tiempo, la noche que fui a la tienda. Las mismas ancianas que habían tocado mi ventana, que había visto en mis sueños y que seguramente eran las mismas que me habían arrebatado de los brazos de mi madre cuando era un bebé. Aventé la caja con repulsión y miedo. Ya había llegado la noche y ahora sí tenía miedo de verdad, porque sabía que todo eso era real. Intenté llamar a mis padres, pero no hubo respuesta. Así que decidí ir a mi cuarto y buscar en internet casos similares. Subí las escaleras con las piernas temblando y justo antes de abrir la puerta, me di cuenta de que al otro lado se escuchaba mucho ruido. Con miedo abrí poco a poco la puerta, pero lo que vi me hizo retroceder y sentir que el alma se salía de mi cuerpo, pues en el piso muchas velas rojas formaban un círculo, y en medio había la foto de una cabra negra. Alrededor estaban hincadas 3 mujeres desnudas. Las primeras eran las 2 ancianas que había visto en mis sueños y en la calle, y la tercera anciana era mi abuela, que cuando me vio en su rostro se formó aquella sonrisa burlona que siempre había tenido. Creía que no podía sentir más terror, hasta que las 3 se acercaron a mí y acariciaron lentamente mi cara con sus asquerosas manos. Me quedé en shock, inmóvil. Las lágrimas caían por mis mejillas, pues sabía que no saldría vivo de ahí. Lo único que recuerdo fue que desperté en un hospital, lleno de rasguños y moretones. Mi padre estaba junto a mí y me contó que me encontró en el suelo convulsionando y que al final mis ojos se cerraron y mi cuerpo dejó de moverse. En ese momento me di cuenta de que él me salvó. Cuando me dieron de alta en el hospital, regresamos a casa. Conversé lo sucedido con mis padres y decidimos que me iría con mi madre a vivir. Ella vivía lo suficientemente lejos como para alejarme de todo peligro.
Actualmente lo único que me atormenta son esas pesadillas con las ancianas acechándome todo el tiempo. Vivo cada día pensando en cuándo vendrán aquellas ancianas por mí, o más bien por mi alma. Sé que en algún momento tendrá que pasar, y espero que no sea pronto. Y así termina la historia de esta noche, una historia que nos ha dejado con la piel de gallina, que nos ha recordado que el horror puede estar más cerca de lo que pensamos y que la oscuridad puede esconder secretos que no queremos conocer.